Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 22 de abril del año 2025 y vamos a tener la reflexión de la lección de escuela sabática que se titula Recibió lo que pidió. Así es. Habíamos dicho que el Señor escoge a su pueblo para que le sirviera a sus propósitos especiales y para que fuera una gran bendición a las naciones y pudiera prepararlas para la venida del Mesías, y que serían gobernados por una teocracia, es decir, Dios mismo sería su gobernante, sería su rey. Triste y desafortunadamente y lamentablemente, con el tiempo, Israel quiso ser como las demás naciones. Note bien, como las naciones paganas. Esa siempre es una gran tentación para nosotros, los cristianos. A veces queremos parecernos mucho al mundo, mucho a los paganos. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 al 18. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Y eso era una gran verdad. Tus hijos, por alguna razón, salieron malos, no eran un ejemplo. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Note bien lo que pedían, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, noten lo que le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también conmigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y el Señor fue bien claro, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de él, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, y los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrecheros de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos, es decir, habría de disminuirles. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará o disminuirá también vuestro rebaño, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Ahora noten: mas Jehová no os responderá en aquel día. Esta actitud de Israel es tremenda. Notemos lo siguiente: al pedir rey, estaban rechazando y despreciando abiertamente a Dios, y tristemente no sabían lo que estaban pidiendo, no estaban conscientes del yugo que se estaban atrayendo a sí mismos, pero querían rey, querían ser como las demás naciones. Entonces el Señor fue claro con ellos y les dijo todo lo que les habría de sobrevenir, y que clamarían a él, pero no respondería, porque aunque se dieran cuenta de su error, no podía haber marcha atrás en su nuevo régimen de gobierno. Aún así que ellos habían elegido, y aún así quisieron rey, y el Señor les dio lo que ellos pidieron, y a partir de ahí vemos la trágica historia del pueblo de Dios. A pesar de ello, el Señor quiso aminorar lo más posible los males que iban a recibir, y les dictó ciertas normas para su plan humano que habían elegido, porque Jehová sabía de antemano que finalmente pedirían rey. Deuteronomio capítulo 17 versos 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere,
de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca a este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y aunque se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirás, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer, a respetar a Dios, a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios es maravilloso, maravillosamente misericordioso, queridos amigos y hermanos, pero aún así el pueblo hizo caso omiso de las instrucciones de Dios, y de ahí en adelante tenemos una terrible historia de que la mayoría de los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Actualmente es raro ver que los gobernantes se dejen dirigir por Dios. En la mayoría de los casos vemos que solo buscan sus propios intereses. Dentro de la iglesia no estamos exentos, y escuche bien, de caer en la misma situación. Hay dirigentes, escuche bien, que se sienten y piensan que son autoridad dentro de la iglesia. Dicen, pero yo soy autoridad. Pero dentro de la iglesia, escuche bien, la única autoridad es la única autoridad y cabeza es Cristo Jesús. Todos los demás somos sus siervos, como vasos de barro, que debemos servir a Dios y a su iglesia para glorificar su nombre. El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero de ellos no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos o según su voluntad. Él permitió al pueblo que siguiera su propia elección porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que Dios les dio un rey en su furor. Cuando los hombres deciden seguir sus propios senderos sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que les dio lo que pidió, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Lo que el corazón ansía es contradicción a la voluntad de Dios. Resultará al fin una maldición más bien que una bendición. Cuando Saúl fue proclamado rey, Samuel había asegurado al pueblo que el peligro futuro sería olvidar el pacto del Señor y no reconocer a Dios como su gobernante supremo y su nación. Israel había buscado y obtenido una monarquía según su propio corazón, pero Samuel les había dicho que el Señor en su infinita misericordia estaba dispuesto a perdonarlos y ayudarlos si tan solo le temían y le servían en verdad. La cuestión de la conversión de Israel en la casa real del reino de Dios estaba por decidirse. ¿Obedecería explícitamente a Dios el Israel de Dios con un rey a la cabeza o no lo haría? ¿O Israel dejaba de ser el pueblo de Dios, o los principios sobre los que se fundaba la monarquía se volvían espirituales y la nación era gobernada por un poder divino? Si Israel fuera enteramente del Señor, entonces el Señor constituiría un reino en el que la voluntad de lo humano y terrenal estaría sometida a la voluntad de Dios. Note bien, y por este medio se preservaría la relación de alianza que instituía a Dios como gobernante de Israel. La cuestión puede parecer de poca importancia para nuestras mentes finitas, chiquititas, pequeñitas, pero
distaba mucho de serlo. Escucharía el rey de Israel, escucharía el rey que Israel había elegido al gobernante de todos los reyes, rendiría su voluntad y haría la del Padre que está en los cielos. Ninguna monarquía en Israel que no reconociera todos los caminos, la suprema autoridad de Dios, podría prosperar mientras el pueblo de Israel se condujera de manera subordinada a Dios. Él sería su protección y defensa. Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de la ley, note bien, así como de los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Queridos amigos y hermanos, historia triste y lamentable la del pueblo escogido de Dios. La reflexión sería que nosotros no caigamos en la misma situación y permitamos que el único rey de nuestra vida sea nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.